Gracias por estar en sintonía en este ministerio. Christ Dynasty Church y Cristo en casa estarán siempre a vuestro favor. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué palabras tan profundas, qué revelaciones tan importantes. El Verbo, el agua, la sangre. Y estos tres dan testimonio aquí en la tierra. Estos tres son uno, así está escrito. Cristo, el Verbo de Dios, decía: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Felipe, tú me dices, muéstrame al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y el Padre y yo uno somos. Palabras profundas que deben de trascender cada corazón. Porque Cristo dice: si yo estoy en vosotros y ustedes en mí, uno sois en mí. Y si yo estoy en mi Padre, ustedes conmigo estaréis en el seno de Dios, que es mi Padre. Son palabras que trascienden los corazones, porque estas palabras Dios las habla al espíritu del hombre, no a su intelecto. Desafortunadamente, todas las religiones existentes son producto de la inteligencia humana, porque la inteligencia humana ha participado con sus habilidades de interpretación. Interpretan las historias bíblicas porque son historias. Tú ni yo hemos estado presentes en los hechos que acontecen en las narrativas de la Biblia. Por eso la Biblia es externa. Que la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Ahí no está hablando de tu intelecto. Tu iglesia, sea cual fuera tu denominación, ha surgido de las interpretaciones que los seres humanos han hecho de ese documento, de ese libro tan extraordinario y importante conocido como Biblia. Si tú entiendes que Dios es espíritu, vas a poder entender que Dios no habla a tu intelecto humano, porque nunca lo vas a entender ni nunca lo vas a comprender. Además, el intelecto humano está siempre en oposición
a ese verbo de Dios llamado Jesucristo. Por eso se han levantado nombres de anticristos, porque la conciencia y la sabiduría humana nunca podrá estar en comunión o en común acuerdo con Dios mismo. Tu naturaleza humana, desde que fue engendrado el pecado en Adán y en Eva, Satanás lo ha engendrado en tu corazón y en tu mente. Y ha revertido por completo la verdad, para hacer aparecer la mentira en la cual vivimos como verdad. Y tan sutilmente se ha filtrado en las iglesias, no importa cualquiera que sea. Él está sentado en ese trono, no Dios, no Cristo. Tu sabiduría ocupa el trono. Tu sabiduría predica. Tu sabiduría enseña. Tu sabiduría motiva y arrastra a las multitudes, las cuales están en tu iglesia, que así le llamas. Porque la iglesia verdadera de Dios es Cristo mismo. Y si Cristo es espíritu, debes entender que la iglesia es espíritu, no sabiduría humana. Por eso Dios, cansado de la terquedad del hombre, de que el hombre quiere ocupar el trono de Dios, viene ya en estos tiempos, primero, a limpiar su casa. Y su casa no son tus cuatro paredes a las cuales tú le llamas iglesia. Estás muy equivocado. En Cristo la iglesia eres tú. Y viene a limpiar tu corazón. No viene a barrerte y a reconstruir los edificios que tú estás construyendo y les llamas iglesias. En la antigüedad, la iglesia se conocía como una asamblea, no de casas edificadas por el hombre, no los edificios construidos haciendo pirámides de viviendas, sino eran reuniones. Pero lo interesante fue que cuando empezaron las iglesias, empezaron a través de una selección que el rey de aquella nación hacía una selección o escogía a aquellos miembros que iban a hacer la reunión de sus asambleas, en las cuales aquellos miembros de aquella iglesia deberían de tener la imagen y semejanza de aquel rey. El rey les proveía de lo necesario para su sustento y los protegía. De tal manera que aquellos elegidos eran ejemplo para todos los demás ciudadanos, porque cambiaban completamente su cultura del mundo a una cultura de la nobleza real de aquel tiempo. Así Dios.
Dios ha seleccionado a aquellos que serán sus hijos, los ha engendrado, les ha dado su naturaleza, los protege, los sustenta, porque Él quiere tener una familia conforme a su corazón, que tenga su imagen y su semejanza, y tu iglesia no la tienes. Hablas y hablas y hablas de Dios, pero no hay conversión interna de ese corazón de Dios en el tuyo. Y viene a sacar de esa estructura religiosa aquellos que en su corazón buscan verdaderamente la verdad y la justicia, buscan a Dios de corazón, y Él va a sacarlos de esas iglesias. ¿Y sabes a dónde los va a llevar? De regreso a casa. Cuando los apóstoles iniciaron el movimiento más extraordinario que sigue existiendo a través del Espíritu Santo, sus reuniones eran en las casas, principalmente. No eran en las sinagogas. Las sinagogas eran de la religión judía. Así que en las casas el Espíritu Santo personalmente discipulaba a aquellos que había escogido. Y empezó el movimiento más grande del avivamiento de Dios, que sigue y no ha terminado. Enviaba mensajeros como Pablo, el apóstol, a donde no conocían a Dios. Ahí va aquel varón de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, porque Pablo dice muy clarito que él no conoció quién fuera según la carne su maestro. Su maestro fue el Espíritu Santo. Y ese concepto Dios no lo ha cambiado. Es la mentalidad humana que ha querido usurpar la forma original en que Dios escogió. En aquellos tiempos no teníamos los avances tecnológicos que hoy tenemos. Ahorita yo estoy hablándoles y posiblemente en regiones por allá remotas estén viendo este programa. No tenían esas facilidades, pero la comunión personal, las relaciones que había y que hay entre los seres humanos, persona a persona, han llevado hasta el momento el Evangelio de Dios. No bajo las normas culturales, religiosas de tu denominación, porque tú eres esclavo de tu denominación, no eres esclavo de Dios, no eres esclavo de la justicia. Si no cumples con los requisitos que tiene tu denominación, sales fuera. Si tu denominación no te eleva de puesto y te da el puesto de pastor o cualquier otro nombre rimbombante que tienen, eres siervo de la denominación, y tú y toda tu congregación no es Dios el que tienes como primer lugar en tu vida.
Es tu denominación la etiqueta, que si no la cumples, porque según tú o según ellos, si no está escrito, no es bíblico. Eso se llama mentalidad humana. Te hace un compositor, como los compositores de las canciones. Compones de los versos tus sermones, los aplicas según tu conocimiento de historia que tienes, literaria, y te conviertes en un literato bíblico, no en el consejo del Espíritu Santo. Y la mayoría de las iglesias están muertas porque tienen encarcelado la vida que es Jesucristo, el Espíritu Santo. No hay el mover de las aguas, porque viven en un estanque donde las aguas no corren. No hay vida. Y todas esas iglesias están muertas, porque el que tienen intronizado en ese lugar se llama Satanás. Y te gusta o no te gusta escuchar lo que te estoy diciendo, estos son los días en que la verdad viene a aparecer. Por eso el verbo de Dios viene a poner y a hacer juicio a su casa. Porque al venir y levantar su iglesia no te va a levantar los edificios. Viene a establecer en tu corazón su reino. No lo viene a establecer en el altar que tú tienes en esa iglesia. Un altar ficticio. Porque el altar verdadero está en tu corazón y se llama Jesucristo. Ahí habita la deidad. Y esa deidad está trabajando intensamente en tu corazón, convirtiéndolo a la imagen y semejanza de Dios, del Padre. Que tú nunca hablas en la iglesia de la paternidad de Dios. Todo lo que se habla en el Nuevo Testamento se refiere al Padre. Cristo vino a identificarnos, a darnos el conocimiento y la sabiduría para amar al Padre de todo corazón, de toda la alma, de todas las fuerzas que podamos tener, de todo lo que Él creó en nosotros, para darle una verdadera adoración. No los cantitos que tú tienes ahí que dices son tu oración, 4 con 5 cantitos, y ya vine a adorar a Dios. Estás equivocado. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y mientras tú no seas espíritu y no seas verdad, que es la imagen y semejanza de Cristo en la tierra, nunca podrás adorar a Dios con tus guitarras, tus cantos y todas las luces que pones en tus actuaciones teatrales, porque has hecho de la iglesia una discoteca. Solo porque la letra de las canciones que tienen hablan de Dios, ya crees que con eso lo estás adorando. Tu mentalidad humana le ha compuesto esas canciones. No son inspiración del Espíritu Santo. Despierta, iglesia. Estamos en un tiempo de crisis. El tiempo se acaba. Y ya deja de jugar al cristianito. Conviértete en un hijo de Dios. Porque como cristiano no has dado buen ejemplo al mundo. La gente no quiere.
ir a tu iglesia por tu religiosidad y tus términos legalistas que tienes, tu conducta, que ahí en la iglesia representas el buen pastor, pero nomás sales de la iglesia y vuelves a entrar a relación con el mundo. Vuelves a empezar qué es lo que tenías que hacer, qué compromisos tenías, qué tenías que hacer con tus hijos. Te olvidas de que Dios debe ser en primer lugar en todas las áreas de tu vida, el Padre. Porque ahora la tarea de educar, discipular a los hijos van a ser los padres. Te van a quitar a todos tus congregantes de tu iglesia. Y en las casas el Espíritu Santo se va a manifestar como se manifestó en los primeros tiempos. Cuando el primer avivamiento, cuando Cristo muere y resucita y les da potestad a los apóstoles en el Pentecostés, que fue la llenura del Espíritu Santo para el mundo. Todavía tenemos esa gracia. Aprovecha la iglesia. Busca el reino de Dios y su justicia, que no lo tienes en tu denominación. Tienes un espejismo que has creado tú mismo a través de tanto conocimiento humano que has levantado de las historias de Cristo, de las historias bíblicas. Pero no tienes una relación personal con tu Creador, con tu Padre, que es el que te va a enseñar, que es el que te va a instruir. Porque Cristo viene a revelarse, no de revelación contraria, de rebeldía. Viene a manifestarse lo que es Él en tu vida, transformando tu corazón a la imagen y semejanza de Él. Es tarea de Dios edificar su iglesia, edificar su pueblo. No es tarea tuya, pastor, o de quien esté a cargo de aquella congregación. Es la hora de enseñar la verdad al pueblo de Dios. Y la verdad ofende, porque estás acostumbrado a vivir en el engaño, en la mentira. Y te sientes ofendido. Y no crees lo que se te está diciendo. Y te levantas como los fariseos, como los saduceos, cuando la verdad afloraba en aquellos tiempos, diciéndole a Cristo no tan solo que era un falso profeta, sino que se hacía igual a Dios, y por eso lo destruyeron, entre comillas. Se asustaron tanto que decían, este hombre va a convertir a toda la nación y vamos a dejar de creer en la ley de Moisés, porque a Moisés predicaban, a Moisés enseñaban y lo siguen haciendo. Este hombre está recogiendo tanta gente que vamos a desaparecer. Hay que borrarlo del mapa. Así, cuando la verdad en este tiempo se está levantando, vienen las persecuciones contra aquellos que estamos diciendo la verdad. Viene el odio, el resentimiento en las iglesias y no nos quieren ahí porque somos contrarios a su filosofía eclesiástica, que viene siendo una religión falsa. Es tiempo que recapacites, iglesia.
que busques verdaderamente el nombre de Dios en tu corazón, no la etiqueta que tienes del nombre de tu denominación. Corre de ese lugar. Refúgiate en los brazos de Dios, tu Padre, en Cristo. Búscalo de corazón y aléjate del engaño y la mentira. Haz próspera tu vida y la vida de todos los congregantes que tienes. Enséñales la verdad, porque la verdad, cuando la conozcas, te va a hacer libre. Bendiciones.